Muy buenas tardes, calentados y calentadas, bienvenidos una vez más al canal. Esta vez os traigo una pedazo de entrevista que va a marcar época. Entrevistamos nada más y nada menos que a Jesús Pokeag, el mayor traductor de Pokémon de Game Boy Advance en habla latina, o castellana o hispana, como lo queramos llamar, porque usa una traducción generalmente neutra. Muy buenas, Pokeag. Hola, buenas, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que ha sido el mejor momento porque justo ayer se lanzó el Pokémon Source, que has traducido, es tu última traducción. En efecto, ayer fue el lanzamiento que justo coincidió con mi cumpleaños y pues nada, aproveché también para ver si realmente había quienes querían jugarlo o no. Y sí, la verdad, me ha sorprendido el resultado. Hay muchos comentarios, muchos retweets, bastante cariño por parte de la comunidad. Yo de hecho te he traído y creo que eres el traductor más infravalorado de toda la escena, porque con diferencia de Game Boy Advance no hay alguien que tenga más traducciones de Pokémon que tú. En inglés no lo sé, es posible que Pero sí, lo dudo bastante, pero lo que es en castellano tienes el récord absoluto. Entonces, bueno, gracias. Sí, en sí llevo años traduciendo. He tenido varios problemas para resaltar. Me cuesta editar o hacer un video quizás un poco más impactante, pero pues en mi trabajo sí me esfuerzo lo más que puedo para que la traducción sea lo más fiel y a la vez que sea entendible y disfrutable para todos los que lo jueguen en español. sí, yo juego alguna traducción tuya y son de bastante calidad y creo que la acabas de resumir perfectamente. Te vendes poco porque con todo lo que tienes podría ser un autor de 100.000 suscriptores por lo menos, pero bueno, también YouTube es muy aleatorio. ¿Has dicho tu cumpleaños? ¿Con cuántos cumpleaños has celebrado la traducción? Ahora yo tengo 26 años. 26. Pues estamos hablando de que Pokédex tiene 26, pero es que tiene 16 traducciones hechas. Un poco más si va uno por año. Os las voy a leer de manera rápida, solo las de Pokémon, porque si nos vamos a las de otras compañías, tiene más. Empezamos con Pokémon Ascension 2, que son fangames, Pokémon Brillo Púrpura, Runhack, Pokémon Chaos, Pokémon Darkfire, Pokémon Flora Sky, Pokémon Gaia, que es el que más conoceremos casi todos, Pokémon Giratina Legend, Pokémon Ice Silver, Pokémon Live, que es un hack bastante corto porque es alfa, pero el argumento es muy intrigante, Pokémon Lunar, Pokémon Rose Gold y Pokémon Source, que es el último, pero aún nos quedan tres, Pokémon Sovereign Skies, no, Sovereign Edition, nunca me acuerdo el nombre. Pokémon Stone Dragon y Pokémon Z. Me ha costado decirlo, pues todo esto es la obra de este caballero. Así que si conocéis Pokémon Gaia, que imagino que sí, es de mis hacks favoritos, pues hay que darle unas gracias bien grandes a Pokeag. Ahora ya está hecha la presentación, así que seguimos la entrevista. 26 años, madre mía, yo soy de los más veteranos, creo, porque yo tengo 34 y empecé a traducir el año pasado y ha sido este año cuando hemos acabado cositas. No, pues siempre es un buen momento para empezar. Yo en sí tuve un tema porque no sabía cómo comenzar. En aquel tiempo yo apenas entraba a ver YouTube, a poder ver un poco de cómo se manejaba la comunidad. Y pues hubo un par de videos que me interesaron, empecé con eso y luego cuando vi la puerta para RPG Maker XP empecé a ver y ahí fue donde empezó mi primera traducción, que fue Pokémon Ascensión, a la que de hecho ya le he hecho una retraducción también, porque la primera vez me gustó, pero se podía mejorar. No está publicada, ¿verdad? La retraducción. Sí, la que está ahí es la retraducción Ah, como la tal. retraducción, La vale, primera faltaría el versión, original. pues, ¿Cuándo empezaste a sí, bueno, traducir? la primera versión está... sí. ¿Cuándo empecé? Bueno, yo tenía aproximadamente 15 Hoy años. va. Joder, tan pronto aprendiste, qué pasada. Bueno, yo como tal a los dos había empezado a todo lo que se refiere a este mundo informático y de Pokémon, porque previo a ello yo ni siquiera sabía que existían videojuegos de Pokémon. ¿No? Y en una tienda, no, no, y aquí no es muy común que se pueda ver a alguien, es más, alguien que se hable de Pokémon, pues básicamente pues es uno que se ha quedado en la etapa de la infancia y que no ha crecido. Ahora sí ha cambiado la cosa. Hostia, sí, totalmente. Eso luego haré un inciso. Eres de Perú, ¿verdad? Sí, aquí en Perú nunca llegaron los juegos como tal, siquiera en español de España, todo era en inglés, entonces difícilmente alguien podía hacerse fan más que por el anime. Vamos, que dependíais de internet el que tuviera internet, entiendo. En efecto, aquí también, de hecho, el internet llegó bastante tarde. Recién en esa etapa es cuando ya había un internet decente para poder descargar un juego.
o poder ver algún video en una calidad decente, en una calidad aceptable. Aquí fue parecido a lo que decías tú. Yo cuando tenía 12 años, Pokémon ya empezaba a ser para críos. Y cuando yo tenía 16, que fue cuando salió Rojo Fuego Verde Hoja, no había nadie de 16 años que lo jugara. Yo de hecho no lo tuve por lo mismo, porque lo quería para un cumpleaños y mi madre me dijo, ¿qué haces jugando a los Pokémon con 16? No te lo voy a regalar. Y ahora es todo lo contrario, ahora parece que está de moda, todo el mundo lo llevamos pues bien en el móvil, bien nos compramos el juego de la Switch cuando sale. Es una diferencia cultural muy muy importante, así que imagino que vosotros ha sido lo mismo pero directamente, ¿no? En efecto, antes no había nadie que supiera más que lo, quizás viendo un par de episodios que salían por televisión en un canal específico, bueno, quizás alguien lo vio y conversabas, pero aparte de eso nadie sabía sobre los tazos, que en este caso acá le decíamos chipitaps, es como lo Chipitaps. conocíamos. ¿Ah? Sí, chipitaps es el nombre que aquí en Perú lo dices y te entiendes, si tú dices tazos difícilmente alguien te logra comprender. Aparte yo las cartas, todo en sí el lore no era muy conocido. Lo más que podía ver era cuando salía en televisión y de repente había alguien que había sacado un álbum y tú comprabas figuritas y así. Pero más que eso nadie sabía más que quién es Pikachu o quizás quién es Ash y hasta ahí llega. Joder, como si estuviera aislado del resto del mundo, porque Pokémon se supone que es la marca más potente del mundo. ¿Y cuándo se ha producido el cambio, por curiosidad? Pues creo que como en la mayoría de lugares, cuando salió Pokémon Go, Wow. que aquí la gente le decía Pokémon Go, Pokémon Go. con Mongo acá es una manera de decirle medio atontado o algo, pero fue entonces cuando se dio el boom, salió en televisión, la gente estaba por las calles, es más, aquí había únicamente tres líneas telefónicas o tres redes de telefonía en el país y había una nueva que apenas había salido unos años, pero que no tenía ni el 1% de la población, Wow. pero tenía una capacidad visionaria en la cual vieron que Pokémon Go iba a ser un boom y ofrecieron Pokémon Go ilimitado durante como 3 años y ahora es como un 25% de toda la población tiene esa línea, que es Hostia. Vitel. Nunca me hubiera imaginado que Pokémon hubiera sido como una compañía de internet. Joder. Sí que fueron visionarios, ¿sí? Sí, ellos dieron ese servicio ilimitado y ya cuando vieron las otras empresas de que efectivamente daba resultado, pues empezaron a dar, pero la mayoría se quedó con este. Yo tengo de hecho ese servicio y me gusta bastante. Ya ahora pues Pokémon Go ya pasó de moda, Sí. pero muchos se quedaron con el hilo del lore y empezaron a comprar los Los juegos videojuegos, a comprar normales. peluches, a pedir cosas de la franquicia. Claro, y entiendo que si no llegaron, pues ahora la manera de jugarlo es pues descargados, ¿no? Y es cuando habrán descubierto Game Boy Advance. Nosotros es que aquí... Bueno, Sí. dime, Nada, dime, nada, dime, perdón, dime. que nos cruzamos un poco con el audio. Habla, habla. Bueno, aquí difícilmente se podía ver algo, como digo, de Pokémon. Había videojuegos, había quien sabía de repente cuando va a salir una Play, una PlayStation 1, PlayStation 2. Nintendo no se veía mucho, acá de hecho había una marca pirata que decía ser Nintendo, pero te ofrecía esos cartuchos que usualmente hay de 999 juegos en uno Sí, de los Nintendo. bootleg. Y esos aquí había bastante en cantidad, pero los oficiales no se llegaron a ver, más que la Play 2 o la Play 1 que sí fueron populares aquí. Vamos, que si tenéis algún Pokémon rojo, algún Pokémon zafiro, es casi seguro que eran bootleg, ¿no? Sí, de hecho aquí pues, como te contaba, mi primera anécdota o cuando conocí los videojuegos como tal de Pokémon fue cuando yo estaba en una tienda cerca de mi casa en la cual compré un disco, en este caso aquí en Perú se solía ver muchos discos, bootleg como le dices, Sí. de diferentes series y películas y yo encontré una de videojuegos en la que decía de 31, 30 juegos en uno de Wesley FG que encontré en internet también hace poco de hecho y pues cuando lo instalé ¿Tienes en mi ese disco computadora todavía? el disco no lo tengo ahora, pero he encontrado todavía, tengo una copia de eso. No es el original que yo encontré, pero es lo mismo. Podría ser interesante. Básicamente es que a razón de esto te digo, yo soy preservacionista de los bootlegs, porque en China pasa un poco parecido. En China, por ejemplo, hasta la séptima generación no tuvieron traducción oficial, entonces había empresas que sacaban juegos incluso de Pokémon, obviamente no afiliadas con Nintendo, y eran interesantes. Por ejemplo, no sé si conocer Fire Emblem, pues hay un Pokémon que es del Sí. estilo Fire Emblem, para Game Boy Color.
Hay Pokémon que son de plataformas que duran 10 minutos. De hecho, yo digitalicé el último que quedaba de ese estilo hará una semana y media. Luego, si quieres, te paso los enlaces si te interesan, que van con un emulador Dale específico ahí. porque tienen anticopia. Entonces, me parece súper interesante. Y hablando con gente de otros puntos del globo, pues es que aprendes un montón de cosas. Obviamente ya no solo de Pokémon, sino de cultura en general. Sí, ¿Cuántos sí, años de dirías que fue hecho, cuando yo tuviste la juego tienda? bastante. Perdón si te interrumpo, perdón. No, bueno, te iba diciendo que yo en sí he ido descubriendo también cosas sobre los Sí, videojuegos, sobre la franquicia, y ha habido muchas cosas interesantes. Me ha ayudado bastante a mí en el lado informático, en el lado de investigación, pues he aprendido bastante en el tema. Y como mencionas, China y otros países como Corea también han sido, digamos, los primeros en sacar, entre comillas, hack ROMs de Pokémon, sí. ¿no? Y ha sido muy interesante ver todo lo que hay de lore en sí. Yo sigo muchos canales, algunos de investigación, otros de entretenimiento, pero sí soy muy fan de la franquicia y no sé, probablemente lo sea de aquí hasta que me llegue el día final. La hora. Sí, yo creo que estaré parecido. Al final le meto muchas horas. Bueno, mi canal básicamente es 80% Pokémon. Son room hack, videojuegos y demás. También toco Super Mario, pero de Pokémon es de lo que más conozco. Es que interesante. ¿Qué eres, informático o qué? No, de hecho, mi carrera como tal es de contabilidad, ¿No? pero pues le tengo la onda aquí a esto Buen y hobby. bueno, también pues si puedo meter mi experiencia como traductor así informal, pues también he aprendido bastante con ello, utilizar programas, a investigar un poco, darle orden y ahí voy. Sí, los fangame, por ejemplo, creo que son más fáciles porque puedes tocar los archivos de una manera bastante sencilla. Se parece mucho a cómo sé traducir yo. Yo, por ejemplo, en Game Boy Color solo sé traducir si tengo el código. Que básicamente lo podrías aprender en 10 minutos. Es coge los archivos ASM y tienes que seguir cierta estructura para tocar las cosas, pero es abrirlo con un editor de texto y ya está. Entonces, yo lo poco que he tocado de fangame, que se le siente al de Game Boy Color, que tengo que traducir los ataques para hacer la base española un poco más completa, es exactamente Claro. igual. Bueno, exactamente igual, salvo que cambia un poco los caracteres y demás. Pero Game Boy Advance no tengo ni idea. Lo poco que he visto me parece muy complicado. Para ti está chupado, ¿verdad? Pues de hecho sí, bueno, es un tema de experiencia, de ensayo y error. Si tuviera mi experiencia, definitivamente me parecería súper fácil, es algo que se puede hacer incluso. Yo de hecho, pues hasta me llevo a aburrir de lo que me parece fácil, entonces busco otra manera de hacerlo mejor y quizás ayudar a quienes les pueda parecer difícil. Y qué bueno que mencionaste lo de Game Boy Color, que de hecho en mi caso a mí se me hace súper difícil, ya me habían intentado una vez enseñar cómo hacer eso, pero pues no sé, simplemente cuando pienso en la manera que hay que sacar los archivos o cómo hay que estar manejándolos, sí es muy complicado. Ahora, sobre los fangames que mencionabas, pues sí, en efecto, es mucho más fácil. Tiene una carpeta con todos los archivos y tienes un ejecutable específico para entrar al editor, para que puedan manejar todo, o en todo caso, para que puedas extraer todos los textos, hacer las traducciones y luego compilarlo de nuevo. Es mucho más sencillo. De hecho, fue por lo cual yo con, empecé con Ascensión, que es un juego hecho por Thiago Arraez, que ¿De qué año es estaba Ascensión, originalmente perdona? en portugués, ¿no? ¿Sabes de qué año es Pokémon Ascensión? Pues yo lo conocí en el 2015, me 2015. parece que es el 2014, Pues posiblemente sea de era los nuevo. primeros fangames, porque yo de lo que es fangame como tal, el primero que conozco es Pokémon Reloaded, que no tiene nada que ver con RPG Maker, que es de 2008, pero lo que es en plan fangame estructura clásica, el único que conozco tan antiguo es el Generation Zero, que aquí no se conoce prácticamente nada, que quedó a medias, por cierto. Y Ascension me sorprende, pues posiblemente sea el primero. ¿Y tú aprendiste tan pronto salió? No, bueno, si quieres te cuento la historia, yo Sí, sí, como tal, pues como desde que pasé la etapa en la cual encontré esa compilación de 30 juegos en uno, pues sí, empecé a ver los juegos, me encantó cada uno de ellos, empecé a jugarlo, empecé a entender. Llegó 2013, me acuerdo muy bien que salió Pokémon X y Y, sí. y pues yo no podía jugarlo porque era de la 3DS y acá en Perú difícilmente podías ver la DS como tal, en la 3DS pues ni que se diga. ¿Y qué pasó? Pues yo encontré un juego hecho por RPG Maker XP, que si recuerdo bien se llamaba Portales del Mañana. Era un videojuego que tenía lo que nosotros conocemos como Elite Battle System, un sistema muy parecido visualmente al XY. Sí. Y gracias a eso pues fui viendo diferentes juegos y me topé con el Ascensión.
que bueno, a mí me gustó primero porque era diferente de los juegos normales, tenía su propia historia, sus propios gráficos, su propio sistema como tal, pero también lo decidí jugar porque estaba en portugués y yo en ese momento pues sabía lo mínimo que cualquiera sabe de inglés y el portugués era una lengua que no conocía pero que en muchas ocasiones se me hacía muy similar al español, entonces empecé a tantear. Por eso que digo que había primera traducción y luego una retraducción. La primera pues fue mucho tanteo viendo, oye, que veo esto, que bueno, entiendo más o menos la idea de lo que quiere decir. Me apoyaba de los traductores y veía y luego iba traduciendo poco a poco. Y Wow. ya luego en la traducción pues me fue mucho más fácil porque ya tenía algo muy diferente que cuando comencé y era que me conocía la terminología española de los videojuegos. Entonces Entiendo. podía acordarme de qué movimiento era X cosa, qué significaba esto, cuál era realmente un término que sí se tenía que mantener y otro término que quizás se podía traducir como yo quisiera. ¿De qué época es la retraducción que haces, por curiosidad? Eso sí no recuerdo bien, me parece que fue previo a la pandemia, Ah, que bueno, empecé a hacer la retraducción porque quería que quedara lo mejor posible. Había muchos errores antes de, sobre todo de continuidad. A veces llamaba, por ejemplo, el personaje de Steven o Máximo Peñas. sí. A veces lo decía Máximo, a veces lo Ya decía sé, Steven. Steven. Y entonces ya luego en la traducción intenté corregir todo eso. Y me acuerdo mucho porque yo estaba libre y lo hice en 15 días, la traducción, de lo que Wow. originalmente me tomó 3 meses traducir. Yo de las traducciones, mi compañero sí que traduce en 3 días o 4, es una pasada, que es Magno. No sé si te sonará, pero las dos traducciones que hemos hecho de Game Boy, que es Pokémon, Canto Expansion Pack y Wasteland, pues él ha traducido más. Es que cuando yo he traducido 10 archivos, él lleva 40. Y va muy rápido. De hecho, no sé si conoces el Reforged, pero lo tenemos que apañar. Pero como no tenemos ni idea de técnica, está traducido, pero no funciona. Que es el de prototipo. Pero vamos, me recuerdas mucho a él con eso, joder. 15 días una retraducción. Yo llevo más de un año con el Orange, para que te hagas una idea de Game Boy Color. Ah, pues en sí no sabía que tenías todo ese tiempo con el Orange que me está mencionando. Si gusta, yo normal en cualquier momento puedo ayudarles. Tengo este mes al menos tengo bastante libertad de tiempo. Y sí, como te digo, realmente con el tiempo vas ganando experiencia, vas haciendo las cosas más rápidas y el tiempo que te tarda antes, pues vas a ver cómo se Sí. puede reducir hasta un 10% o incluso más. Wow. Pues de Fangame hay uno que te lanzo la idea, el Pokémon Shiny Island. Yo el de lo que he jugado que más me ha gustado de Fangame, el de Game Boy Color. Y es que tiene como una mecánica propia, que los Shinies evolucionan a evoluciones específicas. Entonces, bueno, dura unas 5 o 6 horas, es un fangame, es curioso. Si no lo conoces, está bastante bien. Bueno, a mí la verdad que en lo que se refiere a buscar un juego, yo difícilmente me voy por lo que quizás sea nuevo o nueva historia, yo siempre me fijo primero, como dice el dicho, todo entra por los ojos, yo veo primero los gráficos, si me gustan los gráficos, de ahí me voy a ver la historia, a ver si se puede mejorar, si puede hacer diferentes cosas. Fue por eso que empecé un poco en mis traducciones, si te das cuenta, Ascensión 1 y 2 son muy diferentes en cuanto a gráficos a lo que se puede ver normalmente. Tienen un aire más o menos a los juegos de quinta generación. Así si tú ves al personaje, al NPC, lo vas a ver del tamaño como de la quinta generación. Claro que poco a poco he ido un poco refinando también mi gusto sobre los videojuegos. Yo soy muy de GBA y RPG Maker XP, Sí, pues yo pero ahí siempre he todo querido mucho. hacer Game Boy Color. Yo ahí soy al revés, yo soy Game Boy Color a tope. Game Boy Advance me parece como mucho más impersonal. Es un apartado gráfico que no le tengo esa nostalgia. No, a mi tercera generación es de las que menos me gustan. Entonces, bueno, yo de Game Boy Advance por eso no me molesta en aprender de momento a traducir. Si que algún día me gustaría, porque quiero traducir. Hay una recreación de la demo del Space War, que es versión Game Boy Advance. Entonces, eso sí me gustaría traducirlo. Pero quitando eso, a mí me gusta el apartado de 8 bits. Pero realmente el Pues más mira, cuando conocido es quieras me el. dices ¿Sí? y te enseño. Pues sí, me gustaría, muchas gracias. Yo tardaré bastante más en aprender que lo que te puedo enseñar de Game Boy Color, porque en Game Boy Color lo bueno que hay que es que en 10 minutos ya sabes traducir. Lo más Bueno, eso sí me complicado es las interesa, fuentes. porque realmente a mí me cuesta, a mí me costó ver Game Boy Color como, porque yo intenté hacerlo de la misma manera que lo quise hacer con Game Boy Advance, usando 0.10 editor y viendo todo de manera hexadecimal, pero es muy difícil porque no puedes repuntear así de fácil como en GBA.
Sí, de hecho yo en Game Boy Color no repunteo, en plan, yo solo sé traducir cuando tengo el código. No sabría, una ROM por ejemplo, a mí me das el Pokémon Brown, que es de los más conocidos, y no sé hacer nada. Me tendrías que dar el código de Pokémon Brown para poder editar los archivos ASM. Pero bueno, eso ya te digo, eso fuera de cámara, en 10 minutos eres ya un maestro también de Game Boy Color. Imagino que te gusta Ah, más la pero eso Advance no lo por... sabía. ¿De qué, perdón? Sí, mira, no sabía eso de que realmente lo tenías que de compilar, por llamarlo de alguna manera. Yo, mis traducciones, la gran mayoría, al menos las que no son de RMXP, pues son en base hexadecimal o en binario. O sea, es como que tienes, tienes todas las letras y de frente al ataque, no hay que desarmar nada. No, aquí a mí me lo tienen que dar ya hecho, por así decirlo, y luego compilarlo. Que de hecho tenemos como un compilador oficial de las traducciones que es Alsira, que aquí te mando saludos. Y es fácil porque realmente tiene unas Oh, reglas muy específicas. Bueno, además creo que está también en tu Discord y demás, creo que lo conoces, Alsira05. Eh, mira, que puede ser que sí, puede ser que sí. tenemos el Game Boy Color tiene unas reglas específicas que simplemente no puedes hacer más de 18 caracteres. Bueno, los de Pokémon, otras franquicias no lo sé. Y va por líneas. La primera línea, por así decirlo, sería con, la segunda, no, creo que es text, luego line, bueno, ahora no me acuerdo una. Eso ya te lo diré, que lo verás en un momento. Tú pues eres nostálgico de Game Boy Advance porque entiendo que será la primera generación que viste, ¿puede ser? Sí, de hecho, en esa compilación de 31, el primero que abrí fue Pokémon Rojo Fuego. Rojo fuego, claro. Y pues de ahí me pegó completamente, el juego me encantó, aunque siendo honesto yo perdí como 3 o 4 partidas porque no sabía cómo guardar la partida realmente. No se me ocurrió darle al enter estando en juego para ir a guardar. ¿Qué venían? ¿Con un emulador o autoejecutables? Y venía con el emulador, venía con todos los diferentes archivos que tenía. Tenía pues el logo, ¿no? La carátula del juego, Anda. tenía la compilación como tal para que todo se pudiera instalar en una carpeta específica, luego para que lo pudieras ir emulando según cada uno de los diferentes juegos que había. Había 30 juegos, me acuerdo que estaban los originales, rojo, azul, Sí. rojo fuego, verde hoja, oro, plata, cristal. Tenías lo de diamante, perla, platino. ¿No? También tenía los spin-offs, estaba Ranger, Pokémon Ranger 1 y 2, me acuerdo, el mundo misterioso, el rojo y el azul de GBA y de DS. Y el último que me acuerdo, el número 30, porque era el más escondido, era el Pokémon blanco. Wow. Bueno, ese necesitaba parche, creo, para que funcionara. Me acuerdo que había un problema ahí, porque en Sí. aquel tiempo no se usaba Desmume, era el NOS GBA, y me daba error cuando yo lo abría, me daba un pantallazo azul. Y no me acuerdo cómo, pero lograba hacer que funcionara. Creo que tenía ahí un manual o algo, pero Hostia. funcionaba. Qué curioso. ¿Eso te venía en disco? ¿Tú lo copiabas al ordenador o lo jugabas desde el disco? Entiendo que lo No, copiabas. bueno, te instalaba directamente en el disco local C Ah, se instalaba. y tú ibas a la carpeta y buscabas el que tenía pues el ejecutable, no que era un acceso directo con la carátula ya. Entonces buscabas la carátula del juego y ya le dabas. Qué curioso. Yo esos aquí no los he llegado a ver, pero sí que conozco de su existencia. Voy a hacer un pequeño inciso. Aparte de los de Pokémon, también ha traducido Pokéaz, Avatar, los dos juegos de Game Boy Advance, Last Airbender and Burning Heart, Contra Advance, el Crash Bandicoot, que es muy bueno, el del Advance, por cierto, el F0 Maximum Velocity, Iridion 3D, un manga de Pokémon y ahí ya. Hablando de tus traducciones, ¿cuál dirías que es tu favorita quitando Pokémon Ascension, que es la primera? De Game Boy Advance, ¿con cuál estás más contento? ¿Con el Gaia puede ser? En efecto, el Gaia es mi traducción que más le tengo cariño por muchas razones. La primera es porque yo comencé traduciendo la 2.5 y yo lo traduje hasta cierto punto y de ahí ya no quise continuar porque me daba errores. Y yo en ese tiempo no tenía idea de cómo arreglarlo o de cómo tenía que hacer para que pues, funcionara normalmente. Pero no me quería rendir. Entonces cuando salió la versión 3.2, pues ya se me ocurrió, pues digo, lo voy a hacer y ahora sí me tiene que salir bien. Y empecé de nuevo, comencé todo de cero, lo empecé a editar y hasta que lo logré, al final encontré un par de errores también, pero lo fui corrigiendo, fui reparando cada uno y al final quedó bien. A mi parecer, a mí no tenía un reporte de que esté bullado o algo, está bastante bien. Es mi traducción más querida.
A mí es que Gaia me parece de los mejores hacks de Game Boy Advance. El mejor es el de, para mí, el de Orange, el de Calari. No sé si es Adventures in Orange Island o como se llama, que también está el castellano. Pero después Gaia creo que es el que más se siente de Pokémon, lo que hemos hablado un poco antes. Yo jugar al Pokémon Unbound es un juegazo, pero no lo siento Pokémon. Al final los Pokémon se supone que son simples, tiene las 8 ciudades. El Gaia tiene una historia lo necesariamente complicada para ser más interesante que un juego normal de Pokémon, pero tampoco se pasa. El Unbound sí, es como muy oscuro. Entonces a mí el Gaia es de mis favoritos. En efecto, como mencionas, Gaia es muy tradicional. Eso Tiene es. su propia historia, tiene su propia mejora, ¿no? Ha agregado las mega evoluciones, ha hecho muchos cambios que me gustan, pero pues se mantiene fiel a Pokémon, que es lo que ayuda a que al final lo puedas jugar y sentir de igual manera. Unbound es un gran juego. Yo he hablado con Skelly, el creador, varias veces. No se pudo concretar en su momento una traducción. Kike sí hizo una, que está excelente, la quedó muy bien. Demuestra que realmente era lo que le he podido enseñar, lo que le he podido enseñar, pues ha valido la pena. Ha quedado perfecto, pero como mencioné, sí, el Unbound es más como Pokémon con otra franquicia incluida, ¿no? Para darle un poco más de sabor. Pero sí se aleja un poco de lo que es Pokémon, o al menos de lo que siente uno cuando juega un juego de Pokémon oficial. Sí, a mí eso me ha pasado también con los fangame, por ejemplo, el Pokémon Reborn y demás. El Uranium me parece el mejor con diferencia y por lo mismo, porque se siente Pokémon. Cambia cosas, pero no cambia tanto como para que parezca un juego distinto. Hago un pequeño inciso, ha dicho lo de Kike y es que estamos hablando que el autor Kike, Yoshi Kike, que es para mí el segundo en habla hispana más mayoritario, aprendió del amigo Pokéag. Por lo tanto, no solo su trascendencia llega a las 40.000 traducciones que ha hecho, sino que también ha enseñado al segundo traductor que más ha hecho. Tenerlo en cuenta. ¿Hace cuánto le enseñaste a Kike, Bueno, por en curiosidad? efecto. Y no estoy muy seguro de la fecha, han pasado ya como 2 o 3 años al menos, pero pues ha demostrado realmente que se ha ganado, él, para mí ya se ganó su título de traductor como tal. Yo he podido enseñar un par de personas nada más, pero pues él ha sido el que realmente siento yo que ha aprovechado las poquitas clases que en sí le he dado, pero que él ha logrado explotar, ¿no? Ha podido mejorar bastante. De hecho, él ha crecido más. Yo siento que ya me ha superado incluso también en el canal mismo, que ya, pues si te das cuenta de la diferencia de suscriptores, diferencia de vista, pues te das cuenta que él se ha esforzado y ha visto que es posible crecer también en este mundillo con la profesión o el oficio de traductor. Sino que también me parece injusto porque el para lo que ha traducido, que solo tenga 15.000, nosotros, por ejemplo, de habla hispana tenemos a Brock, no ha hecho tantas traducciones y tiene 100.000. También quizá porque se ha sabido adaptar al lenguaje de YouTube, no tanto al contenido, pero para mí como contenido estáis muy por encima porque es que, claro, es que habéis traducido mucho más. A veces es más un tema de popularidad o de Sí, momento, de volverse viral, que realmente de contenido. Hay creadores que ya han estado por años, incluso después de que totalmente. décadas, y ya han afianzado un número mínimo de personas. Entonces, si alguno de ellos de repente te pudiera como que hacer ver al mundo, pues seguramente crecería Sí. más rápido, pero pues nada te quita que realmente tu trabajo vale lo que vale y eso te depende de ti, cómo te vas a sentir. A mí me llena muchísimo poder sacar las traducciones, poder hacer esto y poder ver cómo se disfruta. Realmente yo comencé porque no sabía mucho inglés en su momento, había visto otros canales como el del Gran Oscar, que fue el que realmente pues en su momento me inspiró a poder traducir. Y pues yo veía y dije, oye, está muy bien, pero ya no se está concentrando en traducir, ahora veo más de nuevos juegos y demás, entonces dije, voy a ver si yo de repente puedo entender cómo se hace. Y me ayudó bastante porque a partir de ahí también yo crecí, cada quien tiene sus maestros, ¿Sí? yo he podido aprender con ellos, ha habido otros canales también que yo me acuerdo que de los que aprendí, y pues también he podido hacer mi propio logro, ¿no? En mi caso, ya que estoy aquí, bueno, modestia aparte, yo he sido el primero que ha traducido un videojuego de Pokémon del francés y del alemán al español. Wow, ¿cuál es? Te Bueno, estoy hablando de de Harrow, claro. me lo sé, pero dilos, que creo que el público no lo sabe, este hito. Bueno, el de francés es el brillo púrpura, que está disponible ahorita en la última versión que es la 2.1. Y la de alemán es el Sovereign of the Skies, el soberano de los cielos. La versión antigua, tengo que aclarar, porque ahora hay una nueva versión que de hecho me piden que traduzca, pero como no está terminada del todo, pues prefiero esperarme. Totalmente. Pero en efecto son en francés y en alemán respectivamente, y de ahí los he traducido al español. Tengo un intermediario al inglés, directamente de este idioma al español.
Casi nada, porque hablamos de traducciones que generalmente traducimos del inglés, pero que tengamos una traducción del francés y otra del alemán es muy, muy meritorio. Tú has tenido varios canales, por lo que me has dicho. ¿Cuál ha sido tu mayor pico? Imagino que en canales anteriores has tenido más suscriptores, ¿no? Realmente no recuerdo mucho de cuánto he llevado antes. Sí, yo creo que he estado por ahí, he llegado a los 1000, a 2000 quizás. Wow. No ha sido de mucho crecimiento a pesar del contenido. Yo estoy muy consciente de que no me he sabido explotar en cuanto a medio, a lo que se refiere, ¿no? A publicidad, a promociones. Pero pues el contenido sigue ahí realmente. En cualquier momento puedo aprovechar, quizás hacer un video recopilatorio o algo por el estilo y realmente sacar. Y en cuanto a los nombres, alguno de repente lo puede recordar. Yo recuerdo que cuando me pasé de RPG Maker XP a Game Boy Advance, que fue el primero Pokémon Stone Dragon, que de hecho estaba en portugués al español. No sé si soy el primero, pero sí de los primeros que hizo del portugués al español. Diría que sí, porque Y creo que pues yo solo me está acuerdo, esa y el verde musgo. Me parece que son las dos únicas traducciones portuguesas, si no me equivoco. mmm, bueno, hay otra más que la de Dark Worship, que es la que la hizo ¿No? Quique. Ese no sabía que No venía del estoy portugués. seguro si el de. No estoy seguro si el de Spy School también vino del portugués, o me parece que del Puede inglés, ser, es que verdad. también lo hizo Quique, que también lo hizo Quique, y que bueno, y por eso digo, yo creo que fui de los primeros que trajeron del portugués al español, fue con Stone Dragon, y me acuerdo mucho de eso, porque sí fue una etapa en la cual me tocó cambiar mucho, pasé de la herramienta del XP, pues a primero con Advanced Map, ya con el tiempo he ido cambiando a Hex Workshop, de ahí me pasé al 010 Editor, y pues ahí he ido cambiando cosas. Hago otro inciso y es que una cosa que tiene muy muy buena es que tiene las traducciones disponibles sin acortadores de publicidad. Es decir, piensa en el jugador perfectamente y creo que no todo el mundo hace eso. Porque un gran problema que hay con las traducciones viejas, aparte de que se pierden, que para acceder a ellas es un coñazo con los acortadores de publicidad. Yo estoy totalmente en contra, la verdad, pero cada uno puede hacer lo que quiera, la verdad. Sí, yo creo que En la efecto, verdad que te has vendido poco porque con todos los logros que tienes, el reconocimiento a mi juicio deberías de tener debería ser muchísimo mayor. Pero claro, depende del momento, la viralidad, las redes es para mí algo bastante complicado. Yo de hecho de YouTube no tenía prácticamente idea hasta el año pasado. Había visto vídeos sueltos y cuando me he puesto un poco a conocer cosas ha sido cuando me he metido con el canal. Y yo de hecho empecé con cartas. Con un amigo cogimos las cartas de Pokémon 151 y uno y para hacer aperturas, pues por eso empezó el canal. Y grababa fatal, pero fatal. Quedan vídeos y son cutres como ellos solos. Lo que pasa que mi fuerte son los videojuegos y luego me adapté. Y es más rollo preservacionista. En el Telegram, por ejemplo, nosotros guardamos muchas traducciones así antiguas. Y a modo de ejemplo, Matt, que es uno de los colaboradores de la comunidad, ayer proporcionó el Pokémon Let's Go de Kevin Pokefan, imagino que te sonará, pero la versión sí, 1.0 y la 2.0, porque a mí esos en concreto me parecen muy buenos juegos, pero los primeros no me gusta que ponga 1000 Pokémon, me gusta que sea un remake fiel al de Switch. Entonces esos solo son las dos primeras versiones y Kevin Pokefan prácticamente ha desaparecido, entonces no están accesibles. En todas las páginas está la 8.0. Entonces esas cosas pues a mí me gustan bastante, es un poco más el enfoque del canal. Y de paso pues hemos hecho dos traducciones y un fangame, que el fangame son 20 minutillos. Bueno, y le ha hecho Magno, que yo he sido el guionista. Así que ese es un poco nuestro alcance. pues para mí está muy bien. Realmente es difícil crecer aquí. Siento que ya tendríamos que ir de la mano con alguien que ya está muy arriba para que realmente podamos Sí. subir nosotros también. Pero pues el contenido siempre va a estar ahí. Como mencionaste aquí en Pokefan, yo cuando hablé Uy, se te ha ido el audio. un par de veces. Espera, se te está yendo. ¿Sigues? Voy a Perdón, hacer... que me entró una llamada. Es que me entró una llamada. Y Va. como te decía, realmente es difícil crecer aquí Sí. o superar un tope. Siento que si ya llegamos a ese punto sí se puede crecer más. Y Pokefan, por ejemplo, ha tenido ese tema de que ha desaparecido ahora. Sí. Y también hay otros más que pues han ido mitigando con el tiempo. Había otro que yo me acuerdo mucho que es Joel Steven, que fue el que hizo el Omega Red, Sí. hizo el 4.0, el 5.0, ¿no? Y ahí fue donde empezó a verse demás, pero también ahora como que ya se ha mitigado un poco lo que se suele ver en la comunidad. Es difícil realmente crecer, yo me decepcioné varias veces justamente por ello,
Yo tenía un canal antes llamado Z Poke Gamer, donde de hecho traduje Z. Ahí estaba el Stone Dragon. Me parece que la primera versión de Gaia 2.5 también. Pero pues de ahí fui viendo y ya me llegó una etapa en la cual vi que me gusta hacer esto. Entonces dejarlo me costó mucho. Dije, bueno, voy a seguir. Ya no lo voy a hacer quizás como antes, que quería dedicarle mucho tiempo, pero pues voy a sacar el contenido y lo que salga, pero sí tiene que ir de lo mejor, no tiene que tener la mejor calidad posible. Y ya imagino que con el tiempo, pues eso se verá reflejado en la cantidad de gente que me ve o quizás en lo lejos que llegue. Bueno, ya que mencionaste también el tema de la publicidad en cuanto a los enlaces, yo hace tiempo tuve un problema que también fue una razón por la cual me salí de YouTube, en el cual pues yo estaba probando nuevas cosas, se vio bastante, se dio un caso en el que yo había puesto enlaces, de hecho, con monetizados, ¿Sí? quería ver cómo funcionaba esa idea, pero pues la comunidad lo vio muy fuerte y llegamos y se llegó un momento en el cual todo se fue para abajo y ya yo me salí. Y bueno, ahora que lo veo, pues me digo normal, ¿no? Pasó muchas cosas, hay cosas en las cuales yo ya me disculpé, cosas que he ido viendo, ¿Sí? y es una razón más para tratar de mantener eso justamente simple. Mi blog lo renové hace poco, de hecho, porque justamente está muy desordenado, y ahora me gusta más, es más fácil de ver, es más fácil de descargar las cosas. Ahora es un enlace, aunque a pesar de todo me dicen, por ejemplo, que no se ve el botón para aceptar o que no se ve tal cosa y a mí se me hace muy fácil. Sí, Incluso hay gente que en la puede Android falla, usar yo he de tenido Zoom. que acceder desde el PC, Y bueno, por Android me pasa a mí también, por eso puse ahí en paréntesis, se tiene que hacerle zoom ¿no? o en todo caso en la esquina de abajo tienes que darle clic, porque como el botón está escondido, no es que no esté, está escondido. Está Y es escondido. un tema de pantalla realmente. A mí tu blog me gusta, la única yo es que a mí me gusta guardar históricos de versiones y la única pega que veo del blog es que no tiene información del juego. Fecha de salida, cosas así, pero vamos, es simplemente porque es mi metodología. Entonces, como que, yo ya te digo, yo la Bueno, primera vez que todo accedí es como pensaba tu futuro. que eran traducciones que no eran tuyas, no sabía que todas eran. Por eso sí, quizás en eso no te vendes, desde luego. Realmente es que es un tema de disposición, realmente. Ahora me cuesta mucho dedicarle tiempo a traducir o dedicarle tiempo a mejorar las cosas, ¿no? Y es lo que realmente me hace, pues, quizás no destacar o en todo caso no crecer más, pero pues es cuestión de tiempo. Realmente ahora yo tengo planeado varias cosas todavía para el canal, con ¿Sí? el tiempo ya lo iré mostrando. Una de las cosas justamente también es mejorar el blog, que se pueda ver la historia del juego, ¿no? Una sinopsis, cuánto pesa de repente el archivo o cuándo se subió para que Oh. veas si tiene la versión actualizada, todavía te falta una más, o no ver las cosas que pueden ser interesantes, pero ya será con el tiempo. Hay otras ideas más, ya se irán viendo con el tiempo. Tío, por ejemplo, en España que te publiquen en Wakahack. A mí me costó no sé cuántos mail, pero al final la chica que lo lleva es bastante maja y nos publicó el fangame de Mewtwo. Las traducciones no las tenemos aún publicadas porque el Canto Expansion Pack es que no hemos tenido beta tester y el único que hemos tenido, que es Arturo, nos dijo casi 6 meses después de la traducción que el dichoso juego se bugueaba al final en el alto mando. Entonces, claro, Guille lo está puliendo, que es Alsira, y Wasteland, pues tenemos problema con el Charma, que eso, bueno, ya te diré qué es, que son las fuentes, entonces no queda muy limpio. Se supone que es jugable, pero no queda muy limpio. Yo lo de YouTube me lo tomo como tú, yo lo tomo como un libro, pero audiovisual. Simplemente esto en el futuro, pues como los runhack van a ir desapareciendo, pues porque realmente es curioso, yo creo que yo lo he hecho al revés. Tú empezaste con 15 y yo en esto he empezado el año pasado con 33. Entonces, creo que es al revés, que suele pillar en etapas más jóvenes y la gente, claro, va a la universidad, tiene trabajo, novia, lo que sea. Entonces, como que suele ser, es normal ese abandono paulatino. Entonces, los canales yo creo que sufren un poco de eso. En mi caso ha sido al revés y yo no me lo tomo con cero presión. Sí que es verdad que cuando publicamos Canto Expansion Pack la traducción, digo, va, esto por lo menos tendrá 5.000 visitas. Ven, tiene 700 y si llega. Entonces, pues bueno, ahí es yo donde me he sentido decepcionado. Algún vídeo, por ejemplo, que grabé unos Dragon Quest, que me gustan bastante, en castellano no están, entonces los expliqué cómo eran, pues no ha tenido prácticamente nada de visitas. Pero bueno, me lo tomo sin ningún tipo de rendimiento y si algún día llego a 1.000, contento. Y si no, pues también, la verdad. Creo que es útil porque ya he preservado contenido. A mí me ha llegado contenido que sin el canal no hubiera sido posible.
he conocido gente, entonces para mí esa ha sido más la utilidad del canal. ¿Me gustaría que tuviera mejores números? Sí, porque al final es como esa parte del ego, ¿no? Pero realmente, pues bueno, no es algo que digas... Yo lo que hago va un poco enfocado a que me gusta también dar voz. Por ejemplo, tú eres la segunda entrevista, la primera fue Yuri, que es un tío que ha estado bastante metido en general. Creo que ha sido más apoyo por, si no recuerdo mal, en casi todos los proyectos hispanos famosos. Y bueno, realmente tú eres el segundo y el tercero será Magno, que es en plan, creo que eso es gente que está súper infravalorada. Ya te digo, para mí eres el más grande de habla hispana. Es que, bueno, es que es obvio, no es que sea para mí, es que son los números, ¿no? Tienes el récord de traducciones. En Game Boy Color, por ejemplo, lo tiene Magnum, que tiene una más que yo, que es la del Reforged, que sería 3. Tú estamos hablando de que tienes, pues no sé si eran 16, bueno, quitando Fangame igual serían 13 con los Runhack, pero es que si contamos Pokémon tienes 16 traducciones, es una barbaridad. Entonces, bueno, y Bueno, lo que te queda. es cierto, yo le agradezco las palabras realmente, porque no siento que sea, pues, como mencionas, el mejor, pero sí siento que he dado mi aporte. Sí, sí, totalmente. Sobre la cantidad realmente no la cuento. Tengo algunas incluso escondidas que podría mostrar que sumarían más, incluso hasta una decena más. Oye, ¿cuál es a modo de Pero curiosidad? por ahora, bueno, te puedo dar algunos nombres quizás para que puedas como en, ¿no? Como en exclusiva. Hay unos juegos que quise traducir que están ahí como que pendientes, lo vamos a ver en un futuro quizás. Uno de ellos, por ejemplo, es el Pokémon Nimbus, no es muy conocido, pero que lo estoy viendo ahora, a ver si quizás lo termino, lo corrijo bien para que salga bien. Hay otro que se llama Pokémon Reunión, que este es un videojuego en francés Sí, ese de la sí. RPG XP, y se va a traducir en un momento. Hay otro más, me gustaría a mí traducir más que nada unos juegos que son muy olvidados. Te puedo mencionar, por ejemplo, los cuatro juegos que incluyen digamos, la saga de un muy conocido run hacker en inglés, que son los del Victory Fire, el Mega Power, Resolute y el Nameless. Ah, no sabía que iban enlazados. Yo es que de saga solo me suena la de Ruby Destiny. Bueno, no sé si llamarlo saga, pero sí son los cuatro Sí. juegos que ha sacado el mismo creador. Yo entiendo, y según lo que he leído, están relacionados. Uno es la precuela de otro y así. Ah, no sabía. Resolute sí que fue famoso hace unos años. Bueno, y Reunión también, el fangame, si no recuerdo el de líneas temporales, ¿no? Sí, es una de esas cosas que quiero terminar en un futuro y traer al canal, Hombre, pero que jo, por pues ahora todavía estoy en esa parte de avanzar, de ver qué se puede corregir y arreglar. te gusta lanzarlo bien, ¿no? Entiendo. No, es que eres Sí, bastante exigente. es lo que yo prefiero, porque así de esa manera también le puedo dedicar el tiempo que se merece el juego, ¿no? Y ya quizás dejar alguna que otra cosita que faltó, pues para algún momento y normal. Pero si lo dejo así por partes o voy entrando parte por parte, como que ya luego me desconecto. Y al reconectarme con el juego, pues ya no se siente igual, ya no entiendo ni siquiera lo que yo mismo hice. ¿Y tienes alguna de esas acabadas? De las que te he mencionado, no están acabadas. De hecho, recién el Victory Fire he comenzado. El Nimbus, el Nimbus está en fase de pruebas, o sea, está Wow. un 90% hecho. Reunión todavía un 30%, y Wow. los otros que te mencionaba de la saga, pues todavía no se han hecho nada. Se Jo, van a pues hacer en un futuro todavía. Reunión ese tienes que publicitarlo, lo va a petar. Si en su día fue súper famoso, que tengo un amigo que no es que sea mucho de fangames y hasta él me habló de, oh, tienes que jugar esto, está súper bien. Y yo, hostia. Mira, te voy a dar una exclusiva que realmente lo estaba pensando guardar, pero como no siento que esté listo todavía, solamente es como que ahí lo dejo ahí. ¿Sí? Y hay un juego llamado Pokémon Insurgents, que fue muy conocido hace ¿Cuál? mucho ¿Pokémon? tiempo, fue ¿No te he muy oído bien? conocido. Pokémon Insurgents. Ah, Insurgencia, sí. Claro, mi inglés macarrónico, Insurgencia, sí. Sí, No te al preocupes, nivel del es un reboot. juego muy conocido. Salieron muchos trailers, mucha gente lo quería jugar, lo quería traducir y demás. Pero yo también incluso pregunté al creador y me dijeron que no era el momento todavía. A la fecha no les vuelvo a escribir, pero a mí me gustaría realmente traducirlo en algún momento. No es fácil porque tiene sus códigos y toda la Sí. cosa para evitar que se traduzca, pero se Anda. puede. No sabía que un fangame tuviera anticopy o anti-modificación. Sí, de hecho, bueno, son scripts. Al final de cuentas, todos son scripts. Entonces se le agrega el correspondiente para que
al haber una modificación, es una letra, o de por sí que entres al editor, pues Lo cambia, no te wow. sale el mensaje, hey, que no puedes cambiar nada y te cierra el juego. Joder, pues menudas noticiones, en plan tantas traducciones. Vamos, nosotros tenemos algunas previstas, pero uf, va para largo, nada que ver. Y el de Game Boy Color. Yo quería traducir el que te he dicho, el de Shiny Island, pero vamos, aún tengo que hacer la base, tengo que hacer tantas cosas, acabar algún día el Orange, que lo tengo ahí. Y uff, es que yo solo trabajo mucho mejor con gente y solo la verdad que se me ha hecho muy bola. También como la presión de decir, joder, dije de traducirlo. Y es que al final es como, para mí es el mejor juego de Game Boy Color. Incluso supera a los oficiales, el Orange, de Pia Carro. Porque recrea de una manera totalmente... Se siente Pokémon y parece que estás jugando al anime. Pues está muy bien. Paga al final, se me está haciendo, uff. Pues Pues cuando quieras me dices y ahí puedo dar mi aporte. A mí me gustaría entrar en Game Boy Color, pero pues le tengo miedo por lo que te mencionaba antes. En Hex es bien difícil, quizás ya de compilado se pueda trabajar mejor. Hay juegos también que me gustaría traducir pero que pues están así en Hex. Entonces, no eso. sé si se Nada. pueden compilar algún día o algo. Game Boy Color no te preocupes porque en 10 minutos te digo cómo hacerlo. Lo único que no podrás traducir muchos juegos porque claro, tiene que ser que el código esté público. Pero por ejemplo hay bastantes interesantes. El Reforged está público, que es el que tenemos traducido que hay que hacer funcionar. El Peridot está. Hay muchos. Generalmente los viejos no vas a acceder, pero casi todo lo nuevo suele estar en GitHub. Tú por esa parte lo vas a tener bastante fácil. Además, ya te digo, es que es muy sencillo. Pues qué interesante, la verdad. Tú como tal no has creado ningún fangame run hack. En un momento, cuando creé, creo que SEO Poké Gamer me parece, yo intenté ese tema de crear, porque todavía estaba con la onda del RPG Maker XP, entonces como que más o menos le iba siguiendo el juego. ¿Mm? Pero pues, como he visto mucho, hay juegos increíbles que han salido y que son muy buenos, y otros que se han quedado en el camino. Y cualquiera de ellos, el más mínimo, toma mucho tiempo, a veces años o incluso más, que pues te puede gustar el resultado, o a veces cambias una cosa o demás. Entonces, yo como pues, yo soy mucho de pensar las cosas antes de comenzar. Y Sí, cuando me pongo a pensar en lo que necesito para crear uno, pues me quedo todavía con traducir. Me te gusta gusta más así. más. El Pokémon Liberation, ¿has llegado a ver algo del vídeo, el juego que tenemos de Mewtwo, básicamente? ¿Has visto algo? Si te soy sincero, yo me sorprendí cuando me pediste la entrevista, apenas si he podido desocuparme esta semana porque, bueno, yo he tenido trabajo, he estado en otro lado también. Esta última semana, como te comenté, yo he estado en construcción, trabajando en construcción, o sea, Sí. así donde me ves, he estado trabajando en construcción y pues es un trabajo muy desgastante, quema mucho el cuerpo, quema mucho la cabeza y es difícil sacar fuerzas después de trabajar para de por sí siquiera entrar en algo o poder ver ni un video me da ganas de ver porque ya no puedo más y solo quiero dormir. Sí, te entiendo totalmente. Yo trabajo de noches y trabajo también viajando y duermo. Básicamente cuando trabajo suelo dormir y ya está. Te lo decía básicamente porque, como has dicho, a razón de lo del tiempo, Magno, mira si es rápido que el de Mewtwo lo hizo en prácticamente una semana y media. Pues increíble el tiempo. Yo tengo que dedicarle horas para poder ver una banda así rápido. Si él lo hace de esa manera, También no sé, debe estar son escenarios sacarse de la cortos. vida para poder hacer. No, nosotros al final es un fangame que es de historia. Queremos hacer más, porque yo estoy preparando más guiones y al final es como coger un poco los legendarios y darle un poquito más de historia. Entonces, a ver si haremos más o no. Él también ahora está bastante ocupado. Yo, vamos, tengo proyectos pendientes sin conocimiento también. Por ejemplo, bueno, mira lo que nos ha costado hacer la entrevista. Hemos estado casi semana y media entre una cosa y otra. Y creo que te lo he dicho al principio, pero muchas gracias por venir. Creo que me parece muy justo, en plan, que un poco la comunidad hispana te pueda poner cara. A mí es que me gusta, no sé, como conocer del autor, ¿sabes? En plan, el por qué ha hecho la obra que ha hecho, cuándo empezó, porque al final no somos unas compañías, tú estás jugando algo que ha hecho alguien que ha hecho gratis, que realmente le ha costado tiempo. Tú lo estás teniendo gratis, es sin ánimo de lucro, entonces creo que es algo muy bonito, entonces creo que se merece la pena saber sobre el autor, ¿no? En plan, Nintendo todos sabemos que es una empresa que trabaja con Pokémon, que tiene la filial de Game Freak, bueno, filial o lo que quiera ser,
Pero esto es distinto, estos son fans y joder, creo que tu obra, aparte que merece ser preservada, y de hecho, vamos, cuenta con ello. Yo, por ejemplo, ahora pondré tu link en la descripción del vídeo para que puedan acceder a todo. Creo que es necesario, ¿no? Que la gente conozca en plan quién está detrás de lo que está jugando, porque lo que está jugando ya muchas horas de esfuerzo, no es en plan coges y ya está. Sí, es realmente la realidad que tenemos acá en la comunidad. Todos lo hacemos o tratamos de hacerlo al menos en nuestros tiempos libres, dedicándole el tiempo que es necesario, pero siempre con el afán de poder darle como que ese agradecimiento a la franquicia, ¿no? A través de este aporte a la comunidad y poder pues seguir siempre a la par de lo que va saliendo, pues, estar ahí y compartir más que nada. Sí, yo realmente, por ejemplo, en mis traducciones, pues he elegido los juegos que más me han gustado. De primera generación, el Canto Expansion Pack y de segunda, el Orange. Y el Wasteland es algo que es cortito y me gustó mucho, me lo enseñó Magno y por eso lo hicimos. Y el fangame, pues es que Mewtwo es mi Pokémon favorito, me vine arriba y digo, hostia, ¿y si hago un guión? Y Magno dice, ah, pues si haces tú el guión, lo llevo y acabo. Y el tío como si nada. Entonces, sí, creo que hay obras. Lo que a mí me sorprende, por ejemplo, que los creadores suelen ser críos, en plan, como un chaval de 15 años o 18 hace semejantes juegazos. Pues sí, de hecho no es como te mencionaba al inicio, no es un tema de edad, no es un tema de quizá de madurez, sino es más un tema de pues disposición Sí. y voluntad por querer hacer. Eso es lo que al final nos decide y nos dice, oye, comenzamos, avanzamos y terminamos el proyecto que sea. Sí, totalmente. Creo que es algo de tiempo. De hecho, por eso también explica lo que digo, ¿no? Que cuando la gente es más joven es cuando hace todo, los canales, porque es cuando tienes tiempo. Cuando eres mayor tendrás dinero, pero el tiempo te falta. Y eso sí tienes dinero, claro. Pues me ha gustado mucho la entrevista. Si quieres decir más cosas, yo creo que hemos tratado casi todos los temas, pero ¿crees que te has dejado algo interesante de contar que tengamos que saber? Bueno, creo que ya he podido dar un poco de mi vista, de mi opinión, de cómo ha sido esta experiencia. Realmente no siento que falte algo. Eh, Han habido cosas así que han pasado en el camino, pero ya se han hablado, ya se han visto. Creo que lo importante ahora más que nada es ver cómo ha ido, cómo son los proyectos. Me gustaría saber qué les ha gustado en este caso de Source, que ha sido la última traducción, ¿no? Ver si es que realmente les ha gustado o en todo caso si es que se puede mejorar o hay algo más. Hace poco hablé con el creador del juego, con Bytro, y estaba feliz porque de hecho el juego llevaba como 3 años olvidado, la traducción me refiero. Yo la había hecho hace 3 años y pues no sé, de la nada dije, oye, tengo que terminar un día y me puse a hacer con ello y empecé. Y de hecho, subir la guía al canal fue justamente para eso, para poder ir mejorando y avanzando poco a poco el trabajo. Si no, yo siento que seguramente se habría quedado a mitad de camino o algo por el estilo. Pondré también el enlace a tu canal, porque si tienes la guía y bueno, y qué demonios, que eres el traductor, que menos. A mí es que estos No, tipos, muchas gracias, muy bien por ahí. tipo Source, Shape y demás, me parecen todos iguales en el sentido del nombre y demás y que no tengo casi información de ellos. Entonces Source, Shape, Shape 2, pues son juegos que no entiendo mucho. Y Source sí porque ya he leído de él, pero porque al final, pues claro, ha sido como el acontecimiento de la comunidad estos días, ¿no? Pokémon Source lanzado al español, como lo fue un Bond. Entonces, bueno, creo que Sí, que está. de hecho, bueno, ha estado anunciado de por sí hace un mes más o menos, pero pues ahí ha salido al final y eso creo que es lo que me ha gustado al final. O sea, sí se pudo y ahora estoy viendo que lo están disfrutando, al menos en X se ve bastante mucho el apoyo. Así que gente, ya sabéis, en comentarios poned lo que os ha parecido las traducciones de Pokéad, cuáles habéis jugado, cuáles os han gustado más. Apuesto a que habrá muchas que ni sabíais que eran de él, pero Pokémon Gaia estoy convencido de que lo hemos jugado casi todos. Y es de él, la traducción. Por lo tanto, yo digo que para mí Gaia ha sido la mejor y es que está muy cuidada la traducción. La verdad que no se lee nada raro porque joder, hay según qué traducción que te saca un poco de contexto. Que tampoco me quejo porque al final, gracias que está en español. Pero creo que, por lo que he jugado de tus traducciones, creo que si una palabra las puede definir sería coherencia. Que el texto se siente natural. Sí, es lo que intento. Pues yo creo que lo logras. Y bueno, vamos a parar. Ahora si quieres te digo fuera de cámara un poco cómo es Game Boy Color, si quieres, en 10 minutos está hecho. Y te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias. Espero traerte en un futuro otra vez para el canal. Y te voy a hacer una pregunta un poco trampa.
¿Cuál sería tu siguiente proyecto que creas que va a ver la luz más pronto, sin ningún tipo de presión? Pues que va a salir más pronto, seguramente Nimbus, Dios. porque sé que ya está más avanzado y que yo tendría que ahora más que nada hacerle cambios y tal. Pero ese que seguramente salga antes. En lo que se refiere a Pokémon, claro, ¿no? Porque también tengo otras cosas pendientes en este caso, hace años también comencé la traducción de Death Note de Kira Game, un juego de Es DS verdad, además me lo dijiste. que ya va a salir también. ¿También lo vas a tener ya, el DDS? Lo más probable es que sea Wow. antes de fin de año. Bueno, pues con tu permiso aparecerá por aquí, por el canal. Creo que es una buena noticia y hay que publicitarla. Yo encantado, yo encantado. Pues con esto nos despedimos. Vuelvo a decir, muchas gracias a Pokeaz por venir. Ha sido una entrevista bastante distendida y espero que en el futuro repita, aunque sea en un año o dos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Habíamos acabado el vídeo, pero creo que es mejor despedirnos con una noticia bomba. Y es que vamos a hacer una traducción conjunta. Que os diga Pokeaz cuál va a ser. Pues la traducción que se viene, como ya he mencionado, va a ser colaborativa, vamos a hacerlo nosotros, y es Pokémon Black and White 3, que para quien no lo conozca es un juegazo en Game Boy Color que van a poder seguramente visitar en los enlaces que va a dejar la descripción aquí, pero que definitivamente pasa que lo juegues un minuto para que des cuenta del increíble juego que es. Y como lo he mencionado, pues pronto va a estar traducido en nuestro idioma. Así que espero que lo esperéis con ganas. Ahora sí, nos despedimos definitivamente.